Desde Argentina para el Perú y todo el mundo. Muy buenas tardes, Wilson, Neisnet, y es un gusto estar con todos ustedes, en efecto, igualmente para mí. Bueno, esta mañana estuve conversando con el doctor Luis Ruiz de Bolivia, entonces no sé si coincide con lo que él dice. Es muy complicado que Pedro Castillo gobierne con un partido que le ha servido como alquiler de vientre, o sea, el partido que lidera es pues Cerrón, y Pedro Castillo simplemente ha sido invitado. ¿Usted coincide también con este análisis que hizo el doctor Luis Ruiz de Bolivia, doctor Andrés? Bueno, sí, es decir, muchas veces los exministros de Pedro Castillo lo que han señalado es que él está, digamos, más bien pendiente de determinadas personas con las que habla, entre ellos sus asesores y los del partido. Y paradójicamente, como bien señalaba, por ejemplo, el exministro Avelino Guillén, quien dimitió, ¿no es cierto?, a principios de año, que veía que el presidente a veces no solo no se lo ven, él nunca lo vio leyendo un diario, no lee revistas especializadas, no vio en Casa de Gobierno nunca una televisión prendida, y sino que más bien se deja llevar por la información que le llevan sus asesores. Esto por observación directa del exministro Avelino Guillén, ¿no? Que finalmente dimitió. Pero además lo han dicho otros, y esto es lo que llama la atención, es decir, que él está en un partido en el cual de algún modo está como algo que se lo ha alquilado a él, quizá, tal vez, pero en el que él responde a ese partido, pero no tiene una amplitud y una visión y una información completa, además de ser muy enigmático y muy hermético, y a la vez cambiar bastantes veces de criterio y de posiciones, ¿no? Esto es lo que también se observa. Así es. Ahora, doctor Valcárcel, doctor González, o Andrés González, cuando también se analiza cuál va a ser el destino final de Pedro Castillo, muchos analistas indican, hacen referencia a la historia en el Perú, en caso Fujimori, en caso, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollantumala, Alejandro Toledo, todos ellos pues implicados en corrupción. Últimamente la vacancia que le sacó del cargo también a Martín Vizcarra, y entonces los analistas coinciden que Pedro Castillo puede tener ese final. ¿Usted también comparte este análisis o tiene otro enfoque, doctor Andrés? Yo no veo que acá necesariamente deba ocurrir algo terrible, como fue, por ejemplo, que un expresidente como Alan García, que terminó ultimando su vida, ¿no es cierto?, aunque no estaba en ese momento, por supuesto, ya más que en el llano. Tampoco, digamos, esto significa, luego de casi un lustro de crisis en el que Perú se encuentra y en el que el pueblo peruano, de los hermanos peruanos, padecen esta situación de crisis, evidentemente que todos queremos que las cosas mejoren. El punto es cuáles son los mejores medios para que mejoren, y yo creo que acá hay que hacer un llamado a la rectitud institucional y a la rectitud en relación, en esta Semana Santa, en relación al bien común, en relación a lo que es ético, lo que es honesto, lo que es íntegro, porque precisamente lo que se ve es un presidente, como han observado exministros de él, errático, un presidente hermético que cambia de posiciones y que debe ser más recto en sus procederes.
no entendiendo la política como ha señalado el mismo exministro Avelino Guillén y otros, como una confrontación permanente, porque no precisamente ha sido llamado a gobernar, no ha sido llamado a confrontar. Por eso la importancia además de abandonar este espíritu tan detallista que yo he observado a veces en los peruanos, que se van en detalles y en minucias, pero no van a la esencia del problema y la tratan de solucionar a ese problema buscando no dar tantos rodeos ni desgastes de tipo emocional frente a los problemas. Me parece muy bien en realidad entonces la necesidad de en esta Semana Santa volver a la reflexión, a la meditación, pensar verdaderamente cómo gobernar bien, cómo sacar adelante un gobierno que sea para el bien común, en el que los actores, las fuerzas políticas, el Congreso, busquen, mientras no se resuelva otra medida, como los dos juicios ya, o las dos tentativas o de inicio de o tratamiento por la incapacidad, presunta incapacidad moral de Pedro Castillo, que han sido rechazados y no han tenido la mayoría correspondiente, y hasta tanto no se llega a una instancia de otro orden o en ese sentido, es evidente que la vida continúa, y en ese sentido debe atenderse a los distintos problemas de la política nacional peruana, tratando de ver como él mismo dijo que iba a asumir, para ayudar a los pobres, pero con cosas concretas, que empiece a concretar, que empiece a ser recto en sus políticas, que empiece a tener una continuidad, una estabilidad en aquello que decide y ateniéndose a las consecuencias, y no que un día dicta un decreto supremo tomando medidas a raíz de un reclamo por la cuestión de los transportistas, que habían convocado un paro nacional indefinido, la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación Nacional de Transportes del Perú, y establece y dicta un decreto por el cual suspende derechos de tránsito, de reunión, y hasta la inviolabilidad del domicilio, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Para proteger el orden público, entre comillas, proteger el orden público y el orden interno, así como la vida y la salud de los peruanos. La que yo he visto además, cuando estuve en Lima, entrar directamente a personas diciendo, soy empleado del Estado, y entraban directamente a lugares privados, y tiene que tenerse mucho más respeto de los derechos y las garantías constitucionales. Estamos en un Estado democrático y constitucional de derecho, y en ese sentido, entonces, bueno, no puede un día dictar un decreto de emergencia y otro día ante la respuesta de la Defensoría del Pueblo, ante las opiniones de especialistas, finalmente entonces suspender la medida. Como tampoco puede gobernar en forma directa salteando la jerarquía de funcionamiento de los ministerios, porque entonces tiene un buen entendimiento con el jefe de policía y descabeza al ministro del Interior, que es quien debe manejar al comandante de la policía. Cuando el ministro Avelino Guillén salió a denunciar había denunciado que dentro de la policía peruana operaba una mafia que vendía ascensos y traslados por $20.000. Y a la cabeza, según esa versión de Avelino Guillén, el exministro, estaba el general Gallardo, el jefe de todo el aparato policial. La respuesta que en una entrevista que le hicieron a Guillén, Juan Diego Quesada y Jacqueline Fox, es que finalmente en realidad el presidente le respondió, porque lo transmite el mismo Guillén, bueno, le voy a dar un tiempo para que se arreglen, dijo exactamente, ¿no? Como que fuera una mera discrepancia de ideas, cuando estábamos hablando de una discrepancia entre un ministro y un comandante policial al que debe estar subordinado
y si no ya hubiera en ese momento mismo hubiera tomado la decisión de pedirle la renuncia al ministro, y no que él hiciera unos planteos y como no prosperaron, finalmente entonces que le pidió la renuncia, o que tuvo que presentarla a él. Es decir, venimos arrastrando una serie de problemas que además hacen también a los problemas más cotidianos, que es el tema de la seguridad, que es el tema de la tranquilidad en el orden de una sociedad que debe vivir en paz, que debe tener además asegurados derechos los más básicos, no solo ahora que estamos saliendo de la pandemia en lo que hace a la salud, sino ya que en la economía ha logrado nombrar ministros que mantuvieran la moneda en buena situación. Bueno, tratar de remontar esta situación, que en lo económico no es como ocurre, por ejemplo, en la Argentina con la inflación que se ha desatado de modo bastante manifiesta, por ejemplo, en el último mes, como casi inflación de Venezuela, sino remontar en lo político y en lo institucional esta situación, y si no realmente dimitir o renunciar, o pedirle nuevamente la medida para considerar la capacidad o incapacidad moral para gobernar. Pero con la indefinición, con la falta de rectitud institucional, de integridad y de honestidad, Perú no puede seguir, ni el presidente puede pretender seguir de ese modo tan como si fuera un mero grado o un mero conjunto de alumnos, la población y el pueblo en el cual tantas veces invoca para justificar sus medidas, sus indecisiones, sus marchas y contramarchas, sus desaciertos, ¿no? Ahora, doctor, muy aparte que va a afrontar ya una denuncia constitucional, y aparte también el gabinete Aníbal Torres, también una censura, una interpelación, el entorno de Pedro Castillo en estos momentos vienen jalando la pita, vienen jalando justamente esa pita que le lleva a una corrupción donde los colaboradores eficaces vienen sacando a la luz mucha situación que compromete seriamente, que va a comprometer seriamente al presidente de la República, en este caso de Pedro, en este caso de Pacheco, que no ha habido y que está siendo justamente investigado por la Fiscalía, también de los sobrinos de Pedro Castillo, involucrado en este caso de Tarata. Entonces son temas que los colaboradores eficaces están poniendo en cierto peligro y aprieto al presidente de la República. ¿Qué piensa al respecto usted, doctor Andrés González? Bueno, yo he estado observando y enterándome respecto de lo de Tarata. Esto es una denuncia más, entre otras, que en realidad fueron consideradas en la última acción respecto de la incapacidad moral en el Congreso. Y evidentemente son situaciones delicadas en las que quizá son síntomas de un mal más profundo, que es la falta de rectitud y de definición en los objetivos de gobierno del presidente Pedro Castillo para sacar adelante a la República del Perú de modo claro, de modo prístino, transparente. Además, evidentemente, ya que dijo que había cometido tantos errores, aprendiendo que no se puede gobernar sin estar informado y solo guiándose por asesores. El presidente puede y debe escuchar y debe estar bien asesorado, pero por sobre todo debe tener criterios propios, debe estar empapado de la realidad y no como aquellos que entran a su despacho y ven una tranquilidad palaciega, admirable, como lo es el Palacio de Gobierno del Perú, pero que la realidad afuera es verdaderamente pavorosa por momentos. Él tiene que empezar a gobernar conforme la realidad,
tiene que empezar a gobernar como un verdadero presidente y no como un maestro de escuela que lleva a sus alumnos. El pueblo no son meros alumnos, está conformado por adultos, está conformado por ciudadanos, a quienes debe respetar en sus derechos y en sus obligaciones y en sus familias. Y debemos terminar esta situación de improvisación. Qué bien, doctor. Yo le agradezco, ¿verdad?, su participación desde el país hermano de la Argentina por compartir y analizar vuestra situación de crisis política que atraviesa el Perú, por ende también los peruanos perjudicados en las alzas continuamente de los artículos de primera necesidad. Gracias, doctor Andrés González Barcarce de Argentina, por compartir este enlace telefónico para Telestar Canal 3 y el programa de análisis de opinión Hágase Justicia. Gracias, doctor. De nada, Santa Semana Santa y muy felices Pascuas. Muchas gracias, doctor, desde Argentina.